Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Es un gusto compartir este tiempo con usted. Mi nombre es Eduardo Cartea Millos, soy pastor en una iglesia allí en Buenos Aires, Argentina, y también me ocupo de dictar materias en varios institutos bíblicos, el Instituto Bíblico Müller, el Instituto Comenio, el Instituto Secabim, etc. Y una de las materias que suelo dar justamente es la que vamos a mirar juntos en este tiempo. Vamos a mirar una materia que es primaria, fundamental para el estudio de la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento, como es Introducción al Nuevo Testamento. Voy a hablar un poco sobre los objetivos de esta materia y, en primer lugar, obviamente vamos a hablar sobre el estudio introductorio del texto y la literatura del Nuevo Testamento. Hablaremos también de lo que es el mundo greco-romano en tiempos del Nuevo Testamento, su estructura social, religiosa, en Israel particularmente en tiempos de Jesús, el Mesías. Vamos a hablar un poco sobre el templo y el ritual judaico del templo, naturalmente sobre la vida y la pasión del Señor Jesucristo y su doctrina, y también la iglesia cristiana, su vida, su mensaje, su desarrollo y su proyección en el mundo. Bueno, todas estas cosas constituyen, digamos, los tópicos principales, los puntos principales de esta materia que espero sea de ayuda, de bendición para su vida, como es Introducción al Nuevo Testamento. Antes de seguir, inclusive, quiero presentarle lo que es la bibliografía de la materia, porque tal vez podría ser útil para usted el hecho de recurrir a textos para ampliar naturalmente esto que vamos a decir, que es muy resumido. Así que le voy a citar 3 o 4 libros. De todos modos, seguramente en la pantalla van a aparecer otros más que usted tiene posibilidad de acceder a ellos. Son libros que se consiguen normalmente, tanto sea en papel como en virtual, en forma virtual. Y yo le recomiendo que los tenga, que los estudie, que los compare también inclusive con lo que estamos viendo. Eso seguramente va a ser de mucha ayuda para ampliar este conocimiento que sin lugar a dudas es necesario, es vital. Cuando uno entra en las páginas del Nuevo Testamento, el hecho de tener el fondo, digamos, de eso, el panorama que existe en el Nuevo Testamento, en la época de Cristo, de los apóstoles, de la iglesia, seguramente va a ser de una referencia importante para interpretar no solamente los escritos, sino inclusive los mensajes del Nuevo Testamento, que muchas veces hacen referencia a las costumbres, la forma de vida, etcétera, del mundo greco-romano tan distante del nuestro, obviamente tan distinto al siglo que estamos viviendo. Le decía de la bibliografía. Vamos a mirar uno de los libros es El Mundo del Nuevo Testamento, escrito por varios autores, Packer, Tenney, White, etcétera, de Editorial Vida. Es un interesante libro. Otro es Panorama del Nuevo Testamento, de Paul Benware, el comentario bíblico Portavoz, que es muy recomendable para entender lo que es el Nuevo Testamento. Y luego El Mensaje del Nuevo Testamento, de F. Bruce, un conocido exégeta, un
un erudito en la palabra de Dios, en la Biblia, en los idiomas vernáculos, de Editorial Certeza. Este último no estoy seguro que se consiga fácilmente, pero de todos modos se lo comento para que lo tenga en cuenta. Y después de allí, bueno, usos y costumbres de las tierras bíblicas, usos y costumbres de los judíos en tiempos de Cristo, nada menos que por Alfred Edersheim, un hombre que sabe mucho del mundo judío. En fin, una serie de libros que seguramente, más otros que usted pueda adquirir, seguramente le va a ayudar en el conocimiento que estamos tratando de encarar con usted en estos tiempos. Empezamos con la lección número 1, y ella nos va a hablar un poco sobre las raíces del Nuevo Testamento, la cronología del Antiguo Testamento, que seguramente es esencial para introducirnos en el mundo del Nuevo, la dominación gentil sobre Israel y el mundo greco-romano. Empecemos pues, si me acompaña, vamos a empezar con esta aventura, esta épica de entender un poco lo que era el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, antes de comenzar a leer personalmente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la historia y las enseñanzas del Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Esencialmente ese es el contenido. También la formación, el desarrollo y el futuro de la Iglesia del Señor, ese misterio que Dios tenía sin revelar desde tiempos antiguos y que en el Nuevo Testamento, justamente después de su resurrección y ascensión, fue revelado, manifestado y del cual somos parte, aquellos que ya somos del Señor. El cumplimiento de los eventos profetizados en el Antiguo Testamento, que naturalmente tienen cumplimiento en el Nuevo, la historia de la redención consumada en la persona y la obra de Jesucristo el Mesías. No solamente su nacimiento, su vida, su pasión, su resurrección, su ascensión, pero también, naturalmente, la promesa de su pronta venida, que está desarrollada en las epístolas y fundamentalmente explicada, revelada, completada en el libro del Apocalipsis. Nos haría bien entender las raíces del Nuevo Testamento. Es imposible concebir el Nuevo Testamento sin tener en cuenta el Antiguo Testamento. Uno va ligado al otro. Los evangelios son una especie de eslabón, de enlace entre la historia de la nación judía del Antiguo Testamento y la nueva historia de ese nuevo pueblo que es la Iglesia de Jesucristo. El drama de la redención es otro de los grandes temas de esas raíces del Nuevo Testamento, el drama de la redención que no tiene explicación si no se entiende a la luz de la historia de la creación y de la caída del hombre, obviamente en el Antiguo Testamento, el advenimiento de la ley que ocupa gran lugar de la Torá, los primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, y luego también su referencia a través de toda la extensión del Antiguo, y finalmente el devenir de los siglos bajo la teocracia y el reino, que usted sabe son las divisiones básicamente después de los patriarcas en los cuales se divide el gobierno de Dios en el Antiguo Testamento a través, primero, teocracia, un gobierno directo de Dios a través de los jueces y luego indirectamente a través de los reyes, con todos los acontecimientos que usted sabe ocurren en el reino, primero unido y luego dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Pero vamos a mirar algo de esto enseguida. Bueno, el pueblo de Israel comienza con, casi lo diría en forma de pregunta, ¿comienza con Abraham o con Jacob o con Moisés? Y le dejo la pregunta a ver si usted puede resolverla. Porque en realidad Abraham es el iniciador, es el primero de los patriarcas. La descendencia de Abraham, Dios le prometió iba a ser el pueblo de Israel, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y efectivamente Abraham es el iniciador. Pero Jacob le da el nombre a Israel, porque usted sabe que Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso nombre a Israel. Jacob, que quiere decir lisa y llanamente engañador, embaucador, se lo cambió por Israel, que quiere decir príncipe de Dios, o también el que lucha con Dios. Nada distinto a lo que ocurrió no solamente en la vida de Jacob, sino también en la descendencia de Jacob, que es Israel. Pero cuando pensamos en Moisés, pensamos también en el libertador de Israel, de aquellos
400 años de esclavitud en Egipto, y fue el que ordenó el pueblo, el que legisló para el pueblo, el que le dio una estructura al pueblo de Israel. Así que casi diría que entre los tres, en este trinomio, podríamos decir, se hallan los iniciadores, los padres del pueblo de Israel. De todos modos, creo que Jacob es el que le da el nombre, y efectivamente podríamos decir Israel comienza con el tercero de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el padre naturalmente, de las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles son los eventos principales del Antiguo Testamento? Y nos hace bien refrescarlos para, justamente como decíamos, tener una referencia, una introducción al tiempo del Nuevo Testamento. Podríamos dividir la historia de Israel sucintamente y con cierta licencia en cuanto a los años, porque, claro, los más antiguos son aproximados. Así que podríamos decir que entre 1920 y 1750 es la época de los patriarcas en Israel. De 1750 a 1451, 1450 para ser un poco más concretos, la esclavitud y el éxodo de Israel en Egipto. De 1450 hasta 1394 sería la conquista de la tierra. Y usted sabe, esto en manos de Josué. Moisés quedó sin entrar en la tierra por su desobediencia y además por un plan, no cabe duda, preconcebido de parte de Dios. Y Josué, con una nueva generación, irrumpe en la tierra prometida y la conquista, o por lo menos, si no completamente, por lo menos gran parte de esa tierra. De 1394, digamos, hasta 1095 es lo que llamamos la teocracia, es decir, los jueces, desde el primero que es Otoniel hasta el último que es Samuel, el nexo entre la teocracia y el reino. De 1095 a 975, y aquí los años ya son bastante más ciertos, no cabe duda, ya la historia se escribe y entonces hay más certeza en cuanto a estos periodos. De 1095 a 975, decíamos, es el Reino Unido. Allí bajo Saúl, el primero de los reyes, David y Salomón. Son los tres reyes del Reino Unido. De 975 al 721 ya está el reino dividido y en ese caso Israel. Se sabe que se dividió en dos. Israel en el norte, las 10 tribus, y Judá en el sur con las 2 tribus de Judá y Benjamín. Y hasta el 721 duró el reino del norte, que comienza con Jeroboam y termina con la ida a Samaria, es decir, el cautiverio, digamos, de Samaria, la capital de Samaria, hasta Asiria, en la cautividad de Asiria. El 975 al 606 es el reino dividido, pero del sur, como decíamos, el reino de Judá, que comienza con Roboam y termina con la cautividad babilónica en el año 606 a.C. La capital ya no es Samaria como la del norte, es Jerusalén, la capital del reino del sur. Del 722 en adelante está el cautiverio de Israel, y no ponemos fin porque efectivamente el cautiverio de Israel no concluye como el de Judá en una fecha cierta, sino que la cautividad de Israel luego se dispersa. Hay una diáspora de las 10 tribus por el mundo de aquel entonces, por Turquía, lo que era el Asia Menor, por Europa, etc. Y entonces algunos descendieron también, no cabe duda, pero no hay una finalización concreta de lo que es la cautividad del norte. Asiria se lo lleva entonces y las 10 tribus se pierden la identidad. Por eso justamente luego se habla de los judíos, porque en realidad sí, la cautividad del sur tiene una terminación, del 606 al 536, y entonces allí descienden algunos, no todos obviamente, pero los que habían sido cautivos, para otra vez poblar la tierra de Israel, particularmente Judá, la capital Jerusalén se vuelve otra vez a ser, y allí comienza otra etapa muy interesante que vamos a revisar juntos, que son los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles. Y del 536 al 400 es lo que se llama el período post-exílico.
el periodo post-exílico, después del exilio, justamente del Reino del Sur, hasta el 400. Y del 400 hasta el Nuevo Testamento, es decir, esos 400 años son de silencio, en el cual no tenemos revelación, salvo algunos libros llamados apócrifos, pero es decir, no canónicos, y allí hay historia, no cabe duda, pero no hay revelación de parte de Dios. Desde Malaquías hasta Mateo son 400 años de silencio, en el cual Dios no revela nada a sus profetas. Déjenme hablar un poco sobre los tiempos de los gentiles, porque tiene mucho que ver, muchísimo que ver, justamente con la iniciación del Nuevo Testamento. Usted debe recordar el libro de Daniel. En el libro de Daniel hay 2 capítulos que son fundamentales para entender los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos eternos, no cabe duda, y no es ninguna casualidad que esto haya sucedido. Eso estaba ya obviamente escrito en los propósitos de Dios. No cabe duda que fueron estos tiempos de los gentiles una contestación a lo que fue Israel, la infidelidad de Israel. Dios quiso que su pueblo fuera un pueblo santo, separado para Él, no pegado a los ídolos, que eran los que adoraban las naciones gentiles, las naciones circundantes de Israel, y que no solamente producían un quiebre en cuanto a lo religioso, sino también incidían en lo moral y en lo espiritual. Las religiones paganas tenían un hondo contenido de inmoralidad, de sacrificios de niños, de fornicación, etc. Y entonces Dios quiso preservar a su pueblo justamente de que eso sucediera. Les dio sus leyes, les dio sus ordenanzas, les dio la forma de llegar a Él mediante los sacrificios, le dio luego el tabernáculo, luego el templo, y sin embargo el pueblo de Israel persistió tenazmente en seguir la idolatría. Las consecuencias Dios se las había asegurado, y uno puede mirarlo en el libro del Deuteronomio. Los últimos capítulos del Deuteronomio tienen una norma que Dios iba a cumplir definitivamente. La Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre siembra, eso naturalmente va a cegar. Así que esa ley de la siembra y la cosecha se dio también en el pueblo de Israel. Dios le había dicho, la obediencia trae bendición, la desobediencia va a traer el castigo. Y el castigo, entre otros, va a ser que iban a ser llevados de su tierra a tierra desconocida, a encontrarse con un lenguaje desconocido, con gente desconocida, con una religión desconocida, y iban allí pagar justamente la deshonra de haber desobedecido a Dios. Eso sucedió, naturalmente. Primero con las tribus del norte, después con las tribus del sur, pero eso en el 721 y el 606 efectivamente sucedió. Y para las tribus del sur, justamente para Judá, en Daniel, la profecía de Daniel, hay una visión que tiene el rey Nabucodonosor, el rey del imperio neobabilónico donde estaba Daniel. Una visión que en el capítulo 2 es una enorme figura, recuerda, una figura humana, que en su visión, luego aclarada, revelada por Daniel, veía una cabeza de oro, veía además el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y finalmente las piernas de hierro y los pies mezclados con hierro y con barro. Pero además, en la visión veía como una piedra pequeña, se hacía grande como un monte, daba contra la imagen, esa piedra, antes de hacerse monte, daba contra la imagen, derribaba la imagen, y efectivamente entonces luego se transformaba en un monte que Daniel explicó muy claramente en su explicación de qué se trataba, tanto la visión cuanto la piedra. Cuando Daniel se lo revela a Nabucodonosor, le dice, bueno, esa cabeza de oro eres tú eres el rey de Babilonia, y tu imperio Babilonia significa esa cabeza de oro. Pero así como la plata que seguía luego en los brazos y en los pechos de aquella imagen es inferior al oro,
detrás de ti, después de ti, va a venir un reino inferior. Y efectivamente vino el reino medo-persa. Los babilonios estuvieron hasta el año 539. Luego, del 539 al 330 a.C., apareció el reino de los medos y los persas. Sobre todo de los persas, que eran entre los dos pueblos los que predominaron. Daniel le dice, bueno, después viene un metal que es inferior todavía. Oro, Babilonia. Plata, medos y persas. Bronce, en el vientre y los muslos, un reino inferior. Y ese reino es Grecia. Y Grecia, del 330 al 167 a.C., es el imperio que domina el mundo de aquel entonces conocido, sobre todo, básicamente, en la cuenca del Mar Grande o Mar Mediterráneo, que es el ámbito bíblico, digamos, el ámbito donde se desarrolla la historia bíblica. Después de el oro y la plata y el bronce, después de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, viene un imperio que es un metal inferior, pero que al mismo tiempo es más tosco, más rudo y casi diríamos más fuerte también, que es el hierro. Pero el hierro también mezclado con barro. Entonces Daniel le dice, bueno, este imperio va a ser un imperio tremendo, un imperio que va a predominar después de esos imperios mundiales. Y este es Roma, del año 63 aproximadamente, hasta el, no se asombre, hasta el presente, Roma es el imperio que predomina. Usted me dirá, ¿por qué hasta el presente? Si Roma allí cayó bajo los hunos en el siglo IV, bueno, efectivamente, hasta el presente por muchas razones. Roma predomina en cuanto al derecho romano, todavía existe hoy, a la religión romana, todavía existe hoy, al ejército romano, el ejército moderno, digamos, sigue las pautas del ejército romano, inclusive hasta cargos, los mismos cargos del ejército o responsabilidades del ejército también eran las del ejército romano. Inclusive la democracia con los senadores, etcétera, también es una forma de gobierno que permanece hasta el día de hoy. Por lo tanto, no nos asombra pensar que Roma es el último imperio de los gentiles, pero todavía persiste hasta el día de hoy y seguirá existiendo. ¿Y por qué? Porque efectivamente, si el imperio romano en tiempos de Cristo y un poco más también los primeros siglos de la era cristiana era el imperio de hierro y absolutamente dominante, termina la visión con los pies mezclados con hierro y barro. Esto quiere decir que va perdiendo eficacia, poder, etcétera, hasta que una piedra lo derribe. Y esa piedra sabemos muy bien quién es. Ya no es un imperio romano, es un imperio espiritual. Es el Señor de señores, el Rey de Reyes que viene, derriba toda esa estructura humana tan poderosa, pero tan frágil, y al mismo tiempo se transforma en un monte que cubre toda la tierra. No es otra cosa que el reino milenial del Señor. Bueno, me gustaría seguir avanzando en esto, pero tenemos que seguir con nuestra historia, con nuestra introducción al Nuevo Testamento. Cuando llegamos al capítulo 7 del libro de Daniel, Daniel nos presenta ya una visión, pero una visión totalmente distinta. Son los mismos imperios, pero ya no en una estructura vista desde el punto de vista del hombre, como Nabucodonosor, que eran metales preciosos, o en todo caso metales, al fin, una estructura poderosa, aunque sea en forma superficial, pero poderosa. Pero cuando llegamos al capítulo 7, Dios le muestra a Daniel esos imperios, pero desde el punto de vista divino. Y ya no son cosas magníficas, sino son fieras. Fieras. Empieza con un león alado, y el león alado, el rey en todo caso entre los animales, el principal, pero además alado por la velocidad de la conquista, Babilonia. Y le sigue un oso que se corresponde con los medos y los persas, con la plata de la figura de Nabucodonosor.
Y los medos y los persas, un oso que se levanta más de un lado que del otro, los persas sobre los medos, pero también una fiera espantosa en el sentido de su ferocidad, una fiera terrible que además tiene 3 costillas en su mano. No vamos a abundar en esto, equivale a los medos y persas. La tercera fiera que ve Daniel es un leopardo de 4 cabezas alado también. Es inferior en cuanto a poder al león, al oso, pero no deja de ser una fiera. Tiene 4 cabezas, después vamos a explicar por qué, y además es alado, es decir, la velocidad de la conquista. Y esto corresponde al mundo griego, bajo aquel hombre que se llamó Alejandro Magno, que conquista en muy pocos años todo el mundo conocido. Y finalmente, la que corresponde al último de los imperios, al imperio de hierro, a Roma, es una fiera que no tiene descripción alguna, es una fiera terrorífica, es una fiera espantosa, indescriptible. Bueno, no nos habla de otra cosa más que de la degradación de los hombres, de los imperios, de la humanidad, llegando a ser una fiera totalmente indescriptible, una fiera terrorífica. Bueno, estos son los 4 imperios y vamos a ver, empiezan en el año 606 con la cautividad de Judá y terminan en Roma. Y Roma era el imperio que dominaba en tiempos de Jesucristo, en tiempos del comienzo del Nuevo Testamento. Pero déjeme hablar un poco o mostrarle un poco de lo que son los territorios que dominaban estos reinos. Del 536 al 400 es lo que se llama el período post-exílico. Y uno puede mirar allí en el mapa que usted va a mirar, usted está viendo en pantalla, va a ver allí cómo se extendió el mapa del gobierno o del imperio asirio. Tiene una dimensión, del imperio babilónico tiene otra dimensión, y ahí están en todo caso cómo ocupan todo el territorio de las naciones de aquel entonces. El sur de Europa, en todo caso, pero también, en este caso, Asia Menor, la Tierra Santa y luego Egipto. Regresa parte de Babilonia para reconstruir el templo en el año 456. Se fueron en el 536, vienen en el 456 y entonces Zorobabel, el líder político, Josué, el sumo sacerdote, Esdras, el escriba sacerdote, y Zacarías y Ageo, que aunque nuestras Biblias están al final, efectivamente, son parte de ese contingente de judíos que descienden a reconstruir el templo. Pero luego de ellos viene una segunda partida de judíos en el año 444 por orden de Artajerjes y regresa bajo Nehemías. Si usted lee el libro de Nehemías se va a encontrar con que efectivamente Nehemías es esa el segundo regreso de los cautivos y con una misión. Ya no es para reconstruir el templo como Esdras, que fue lo primero que reconstruyeron. Se debe comenzar siempre por el templo antes de cualquier otra cosa en nuestra vida, como enseñanza de paso. Pero además viene Nehemías para reconstruir una ciudad, la ciudad de Jerusalén, que había estado destruida, las puertas quemadas, justamente por la invasión de los babilonios. Habían dejado la tierra rasa, ¿sí? Y solo había un puñado de pobres allí, pero viene Nehemías y efectivamente como gobernador reconstruye con la ayuda de aquellos que están en el pueblo, con mucho vigor, con mucho patriotismo, reconstruyen la ciudad de Jerusalén. Del 400 antes de Cristo al -4 antes de Cristo, ¿por qué le digo -4? Digo -4 porque uno tendría que decir hasta el 0. Y entonces ahí es cuando nace Jesucristo. Pero no es tan así. Hay un problema de fechas, de calendarios mal tomado. Y entonces el nacimiento de Cristo no se produce en el año 0 de la era cristiana, sino tendríamos que retroceder 4 años antes. Por lo tanto, de aproximadamente el 400 hasta el -4 antes de Cristo es lo que se llama el período intertestamentario.
entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como le dije, iban a transcurrir 400 años sin revelación alguna de parte de Dios, así que la única fuente de información que nosotros podemos tener son los libros apócrifos. Por ejemplo, el libro de los Macabeos. Si usted consigue una Biblia, y las hay, si no, inclusive en Internet, lo que son los libros de los Macabeos, aunque no son inspirados, desde luego, no pertenecen al canon de los 66 libros que reconocemos como libros canónicos, libros inspirados. Sin embargo, contienen una historia muy interesante de ese periodo que de otra forma no sabríamos qué habría sucedido, el periodo de los Macabeos. Y es el escenario que Dios, casi misteriosamente, digamos ocultamente para los libros inspirados, es el escenario que Dios va preparando justamente para la venida del Señor Jesucristo. Cuando entramos en el libro de Malaquías, Malaquías es el último de los profetas, es justamente de esa época anterior al periodo de silencio, y Malaquías es el profeta que denuncia la apostasía del pueblo, de sus dirigentes políticos y sobre todo de sus dirigentes espirituales. Usted lee el libro de Malaquías y va a ver que habla particularmente de los sacerdotes, aquellos que se preguntan en qué te hemos dejado de servir, en qué no te hemos amado, etc. Y bueno, son 7 preguntas que Dios va contestando, haciendo ver la situación moral, espiritual sobre todo, de decadencia que el pueblo de Israel tenía antes de esos años de silencio. Lamentablemente, el propósito de Dios, aunque no ignorado por él, obviamente, se frustra en un pueblo que Dios pretendía fuera su testigo ante las naciones, que llevara su nombre, que hablara de su santidad, de su grandeza, de su salvación, porque la salvación no era para el pueblo de Israel solamente, la salvación era también para todos. Por eso Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, el propósito de Dios, que era un propósito de llevar ese evangelio, esas buenas noticias de salvación a todas las naciones, se frustra por un pueblo que se repliega en sí mismo, que no cumple los mandatos de la ley, que se mezcla con las naciones, que pierde identidad, que inclusive es llevado en cautiverio, que sufre justamente por su deshonra, por la idolatría, que aprende definitivamente lo que es la idolatría y cómo dejarla. Las cautividades tanto del norte como del sur hacen que Israel entienda que esa idolatría. Fíjese que se terminó la idolatría para Israel. Evidentemente no creen hoy en día en su Mesías, pero tampoco son un pueblo idólatra en el sentido idólatra de los pueblos de la antigüedad o inclusive de los pueblos de ahora, a menos que uno tome la idolatría en términos morales o en términos espirituales. Pero efectivamente aprendieron a fuego lo que era la idolatría. Repasamos para dejar este asunto. Media y Persia, 539 al 330, el primero de los reinos de este tiempo ya cercano al intertestamentario. Luego Grecia, del 330 al 167 antes de Cristo. Luego el intervalo asmoneo o también de los macabeos, es lo mismo, del 167 al 63, donde se hace una especie de reconstrucción de lo que eran las leyes y el gobierno, etc., una emancipación temporaria del gobierno griego, y finalmente Roma irrumpe y se terminó. Es la que manda desde el año 63 a.C. en adelante. En ese periodo intertestamentario quiero referirme también a un hombre que se llamó, ya lo mencionamos, Alejandro Magno. Entre el año 336 y el año 331 logró conquistar el mundo entero. Fíjese, 336 y 331, estamos hablando de nada, unos pocos años.
Y en unos pocos años Alejandro Magno, el hijo de Felipe o Filipo, un muchacho de no más de 30 años, murió a los 33, conquista el mundo conocido. Es más, avanza hasta la India. Fíjese hasta dónde llega las fronteras de este hombre. Y en el año 323, cuando se preparaba para realizar una expedición a Arabia, murió en la ciudad de Babilonia. Justamente tenía solo 33 años. El imperio de Alejandro, como usted lo está viendo en el mapa, se extiende ya hasta muy entrado el este, Persia, inclusive como le dije, hasta la India, hacia el oeste, obviamente Grecia, porque él era macedonio, así que al norte de Grecia, pero de todos modos es lo que hoy se conoce como Grecia, y naturalmente la Tierra Santa y también Egipto. Fíjese la magnitud del imperio de Alejandro. Hablemos del imperio después de Alejandro. La muerte de Alejandro causó una verdadera crisis en su imperio. ¿Por qué? Porque luego, en el año 301, sus generales comenzaron a luchar por la sucesión y terminaron por repartir el imperio en 4 grandes áreas. Usted recuerda que hablamos de aquella bestia que representaba a Grecia como un leopardo de 4 cabezas. Efectivamente, el leopardo era Grecia y las 4 cabezas no son otra cosa que los 4 generales que reparten el imperio después de la muerte de Alejandro. Esas regiones son Tracia y parte de Asia Menor, a cargo de Lisímaco, Macedonia y Grecia, a cargo de Casandro, Egipto, bajo Ptolomeo, y Siria y el Oriente bajo Seleuco. Lisímaco, Casandro, Ptolomeo, Seleuco son los 4 generales que se reparten entonces esas 4 provincias en que se divide el imperio de los griegos. Usted lo puede mirar aquí en el mapa y entonces va a ver justamente esos 4 generales y las zonas o las regiones que ellos iban a dominar. Una de esas regiones o provincias es la provincia de Egipto, y la menciono porque allí aparece una reina muy interesante en la historia que usted conoce bien, que se llama Cleopatra, la última reina de los Ptolomeos, que se casa con un general romano, se llama Marco Antonio, un general de Julio César, y justamente aquella mujer entonces es muy conocida porque se le llama la reina de Egipto, etc. Bueno, esa es la dinastía Ptolomea. Pero también está la dinastía Seleuca. ¿Y por qué nos interesa esta? Porque justamente domina la región de Tierra Santa. Siria y Tierra Santa, y son los Seleucidas. Y allí aparece, está marcado, usted lo ve en el cuadro, un personaje muy importante en la historia de Israel que se llama Epífanes. Uno de los personajes de esta dinastía seleucida que es muy importante es Antíoco IV Epífanes. Justamente Antíoco es el hombre que produce una verdadera tragedia en el pueblo de Israel antes que se sublevaran los macabeos. Antíoco no solamente destruye parte de la ciudad, pero además también profana el templo de Israel y con una hazaña feroz lo desviste, lo desmantela e inclusive produce algo que para los judíos era tremendo. Sacrifica, en vez de un cordero como estaban acostumbrados, un animal que era impuro para Israel, que es un cerdo, una cerda, en el altar. Por lo tanto, Antíoco produce un verdadero desconcierto en el pueblo y también una reacción, y la reacción justamente de manos, como le decía, de los macabeos. La provincia de Siria Oriental, entonces, ahí tenemos a Antíoco IV o cuarto Epífanes, que significa el ilustre, pero curiosamente le cambiaron el nombre y también le llamaron el Epímanes. El Epímanes quiere decir el loco,
justamente a raíz de lo que este hombre hacía. Se constituyó, decimos entonces, en un enemigo acérrimo de los judíos, y en el año 168 Antíoco cae sobre Jerusalén. Como les dije, Antíoco entonces destruye los muros de la ciudad, profana el templo, justamente llamándole por uno de los dioses importantes, tal vez el más importante de lo que era el panteón de los dioses griegos, que es Júpiter olímpico. Sacrifica, como le decía, una cerda, un animal impuro, sobre el altar, y erige un altar a Júpiter, verdadero desastre para el pensamiento judío, y además prohíbe el templo y el culto del templo y la circuncisión, que usted sabe era una de las señales del pacto para el pueblo de Israel. Además destruyó todos los ejemplares de la escritura que fueron hallados y mató a todo aquel que las poseyera. Fíjese hasta dónde. Vendió como esclavos a miles de familias judías, recurrió a toda forma inimaginable de tortura para obligar a los judíos a que renunciaran a su religión. Los torturó, los mató, trató de que justamente abjuraran de su religión. Y esto tiene un valor profético, porque efectivamente, si usted va al libro de Daniel, en el capítulo 8, los versículos 9 al 14, habla proféticamente de este hombre en la figura de un cuerno pequeño, y en el capítulo 11, versículos 21 al 35, de lo que se llama allí el hombre despreciable, que anticipan su aparición nada menos que 500 años aproximadamente antes de que eso sucediera. Pero la figura de Antíoco, Epífanes o Epímanes, no solamente está profetizada en Daniel, pero además apunta. Usted sabe que la profecía tiene un cumplimiento parcial, comúnmente, y luego un cumplimiento final. Uno inmediato y uno mediato. Y justamente Antíoco profetiza, o en todo caso es una especie de tipo de alguien que vendría después, que la Escritura nos habla con el nombre del Anticristo, o en todo caso del hombre de pecado, etc., allí en las epístolas. Así que es una historia interesante que vale la pena conocer, vale la pena recorrer, aunque solamente en la Biblia tenemos algunos indicios proféticos. Usted la puede ver, como le dije, en los libros de los Macabeos. Los antecedentes de la revolución macabea entonces son estos: las atrocidades cometidas por este rey, que conducen al sublevamiento justamente de los macabeos, de los asmoneos. Y una de las hazañas más heroicas de la historia de la humanidad justamente es esta, que logra la independencia de Judea en el tiempo de los reyes asmoneos en el año 106 a.C. ¿Por qué se llaman asmoneos? Los conocemos comúnmente como macabeos, pero se llaman asmoneos o casa de Asmón, justamente descendientes de Simón el Macabeo, primer gobernador y sumo sacerdote después de la conquista justamente de esa familia asmonea o familia de los macabeos. Llega el periodo de la independencia, del año 167 al 63 a.C., y como decíamos, este tiempo surge como reacción a las perversas acciones de Antíoco. Comienza este tiempo con Matatías, el sacerdote y valeroso patriota, reúne un grupo de judíos y luego comienza con ellos una verdadera sublevación de judíos contra el dominio, de Siria y de Antíoco. Los hijos, los macabeos, son guerreros heroicos a favor del pueblo de Israel. Uno es Judas, Jonatán, Simón, Juan y Eleazar, los hijos del primero de los macabeos. Al fin Judas reconquista Jerusalén en el año 165 y luego lo purifica y vuelve a consagrar al templo, que era el lugar central, el lugar más amado, más respetado, más querido del pueblo de Israel. Y ahí se produce una fiesta que todavía permanece hasta el día de hoy, que es la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación, o también llamada la fiesta de Hanukkah. El 25 del mes de Kisleu, judío, entre noviembre y diciembre,
se recuerda la independencia judía bajo los macabeos, la purificación del templo y el milagro de la menorá. Un milagro que aparece la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, sin tener necesidad de echarle aceite, permanece ardiendo varios días y entonces se toma como un verdadero milagro. Justamente en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 22, se habla de esta fiesta. Fíjese, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y dice, era invierno, coincide justamente con ese tiempo del año que les decía, entre noviembre y diciembre, porque está en el hemisferio norte, es al revés del hemisferio sur. Bueno, la sucesión macabea o asmonea presenta varios gobernadores o sacerdotes que lograron 100 años de liberación de Judá, el territorio básicamente del sur, aunque en ese caso ocupaba también toda la Tierra Santa. Como le decía, Matatías del año 167 al 166 solamente, Judas 166 al 161, Jonathan del 161 al 144, Simón, otro de los hijos, 144 al 135 y Juan Hircano 135 al 106. Finalmente, aunque no eran dignos del nombre de Macabeos, aparece Aristóbulo y sus hijos del 106 hasta el año 63. Y usted recuerda que el año 63 es el año en que efectivamente irrumpe Roma en la historia de Israel. Allí tiene un mapa con los territorios de los macabeos y efectivamente allí terminamos entonces la historia de ese periodo intertestamentario antes de entrar ya por las puertas del Nuevo Testamento de la mano de Roma y de los acontecimientos que nos narra la palabra del Señor. Déjeme hacer solamente una etapa, o digamos un recorrido en las etapas de la historia del Antiguo Testamento, entonces como para tener en claro y recordar brevemente esos periodos, esas etapas. Diríamos que del 2000, vamos a hacerlo sencillo, del 2000 al 1400, la época patriarcal. Del 1400 al 1200, la época del Éxodo y la conquista de la tierra también. Del 1200 al 1100, época de los jueces. Del 1100 al 975, la monarquía unida. Saúl, David, Salomón. Del 975 al 606, los reinos de Israel y de Judá, divididos, hasta la cautividad de Judá en el 606. Del 606 al 536, el exilio. Fíjense, son exactamente 70 años como había sido profetizado por Jeremías. 536 al 330 es la época persa o medo-persa. Del 330 al 63, vamos a ponerle así, la época griega, incluyendo la emancipación de los macabeos. Del 63 en adelante, la época romana, y del -4 al 30 aproximadamente, la vida de Jesús de Nazaret. Se lo pongo así en sencillas fechas para que usted tenga una referencia más fácil para recordar y vea, es importante recordar estas fechas. Cuando uno tiene estas fechas en la cabeza es una especie de mapa o en todo caso de cronología y entonces puede ir ubicando los acontecimientos del Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo y parte del Nuevo también en sus fechas ciertas. Usted sabe que la Biblia no es cronológica. La Biblia presenta los libros de otra forma. Y entonces uno cuando empieza a leer el comienzo, bueno, muy bien, el Pentateuco está bien, pero luego entra en la época de los jueces y luego Samuel y los reyes, etc. Y luego aparece Nehemías, y Nehemías debería ser el último de los libros de la Biblia, junto con Ageo, Zacarías, Malaquías, etc. Pero no es así. Es decir, la Biblia está armada de otra forma. Pero cuando usted tiene estas fechas en su mente, puede ir poniendo las piezas del rompecabezas en su lugar, digamos, y entonces entendiendo los acontecimientos en forma cronológica. Eso le va a dar a usted una proyección fenomenal, porque va a entender por qué
suceden estas cosas? ¿Por qué este libro está acá? ¿Por qué esta profecía está en este lugar? Y efectivamente es una interesante forma de recorrer este telón de fondo que quisimos poner al Nuevo Testamento, en esta materia de introducción al Nuevo Testamento, justamente para tener un contexto. Usted sabe que siempre hay que contextualizar y efectivamente esto nos va a dar la idea, un contexto cierto para comenzar entonces la historia del Nuevo Testamento. En nuestra próxima clase entonces nos metemos de la mano de Roma también en el mundo romano, el mundo greco-romano, también por su cultura y los acontecimientos del Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.